página 190, 193 y 196, ¿ya? 190, 193 y 196. Acá les puse puras preguntas de examen, ¿ya? Lo más importante, los músculos más importantes que se encuentran a nivel del cuello, ¿ya? Los músculos más importantes. Listo, chicos, quiero que atiendan bien aquí y ustedes pregunten si tienen alguna pregunta, ¿ya? Vamos a continuar. Primeramente, en el cuello tenemos músculos en la región anterolateral, músculos en la región posterior, que se subdividen en superficiales y profundos. ¿Listo? El músculo más superficial que se encuentra a nivel anterolateral, ¿cuál es? El músculo esternocleido masculino. Eso es muy importante que quiero que ustedes vean. Aquí, por ejemplo, está el músculo esternocleido masculino. Ustedes dirán, ¿qué posición será? Pero el paciente está de esta manera. ¿Ya? Ya. El dibujo está en esta manera, la costumbre. Entonces, miren, en el dibujo está rotando, elevando el mentón hacia arriba y está en una vista. ¿Qué vista es esta? Lateral, vista lateral. ¿Ya? Ahí encontramos el músculo más superficial, que es el músculo esternocleido mastoideo, que se encuentra en la región anterolateral. Bien, antes de entrar ahí, quiero hablarles muy bien. Ya sabemos que hay los músculos para prevertebrales, etcétera, etcétera. Pero aquí un tema muy interesante que les quiero hablar es sobre los músculos infrayoideos. ¿Ya? Infra y suprayoideo. ¿Qué es el hueso yoide? ¿Han leído o no han leído? Sí. ¿Han leído todos? ¿Todos? ¿Han leído qué es el hueso ioides? ¿Han visto o no han visto? ¿No han visto? ¿No han visto con el doctor tampoco? No. ¿No avanzaron el tema con el doctor? No. Directamente, ¿por qué te lo va el doctor? ¿Cómo? Recién me entra al cuello. Que primero hay que saber estas cosas. Yo, para mí, en lo personal, para mí hay que primero saber estas cosas para recién entrar a la educación. Pero bueno, ya sé, eso depende del doctor, no depende del docente. Pero bueno, el hueso yoide, chicos, es un hueso impar que se encuentra en la parte media y anterior del cuello. Aquí, donde yo lo estoy agarrando. Es un hueso en forma de una luna. ¿Ya? Es un hueso que se articula con otros huesos o no. No, es el único hueso a nivel del cuello que no se articula con ningún otro hueso. ¿Ya? Es solitario. Y se encuentra por encima de la nariz. Es el único hueso que encontramos aquí. Ya yo me lo estoy tocando. Es el único hueso impar y medio del cuello que no tiene relación con los otros huesos. ¿Se entendió o no se entendió? Es el único hueso que aquí lo puede, en forma de media luna. Ahí. Es un hueso duro. ¿Ya? Que está encima de la nariz. ¿Ya? El hueso ioides. Entonces, para ello lo vamos a clasificar en músculos infrayoideos y músculos suprayoideos. Hola. Músculos infra, músculos supra. Y aquí se lo he dibujado como está en el libro. Entonces, chicos, para esto vamos a mostrar los músculos infra, los músculos supra. ¿De quién se parte? ¿De quién se parte en esta división de los infra y los supra? De este huesito. ¿Cómo se llama este hueso? El hueso ioides. ¿Ya? Un hueso impar, pequeño, así en forma de media luna. No lo hemos visto aquí, pero hay un hueso. ¿Ya? Ese hueso se llama el hueso ioides. Un hueso impar y medio que se encuentra en ¿dónde? En la región del cuello, que no se relaciona con los huesos. ¿Muy bien? Entonces, para su estudio vamos a dividir lo que hay músculos por debajo del hueso ioides que se llaman infrayoideos y músculos. Aquí está el ioides.
y músculos suprayoideos que se encuentran superiormente al hueso hioides. ¿Ya? ¿Eso se entiende o no se entiende? ¿Ya entendido? No se olviden que hay un hueso que divide dos regiones: músculo supra y músculo infrayoideo. Muy bien. Entonces, miren, vamos a ver los músculos infrayoideos, que siempre es pregunta de examen. ¿Dónde se encuentran estos músculos? En la región del cuello. ¿Ya? ¿Quién me lo cubre por encima? ¿Quién me lo está tapando a estos músculos? ¿Cómo se llama este músculo que está? Este músculo aquí que estoy agarrando. Ese no es el platisma, no se agarra. El esternocleidomastoideo se encuentra anteriormente. Se encuentra entre lo está tapando, ¿ya? Y nosotros lo vamos a borrar. Y encontramos estos músculos. Ahí está el cartílago tiroides, igual vamos a avanzar esto. Ahí. Aquí está la tráquea. Entonces, chicos, reconozcamos, esta es lo que vemos en el cadáver. ¿Cómo se llama? La clavícula derecha, izquierda, y esta es la escápula. ¿Ya? Ahora miren. Los músculos infrayoideos son los siguientes. Anoten. ¿Ya? Los músculos infrayoideos que se encuentran por debajo del hueso hioides son los siguientes. El músculo más medial, que se encuentra en la línea media, relacionado con la línea media, es el músculo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Externo, no se inserta aquí justamente en la clavícula, chicos, este músculo, no se inserta aquí, se inserta por detrás, ¿ya? Por detrás. A ver ahí. ¿Cómo se llama este músculo? Va, mire, desde el esternón aquí abajo, se inserta aquí abajo. Desde el esternón, ¿hasta dónde va? Hasta el hueso. ¿Qué hueso había aquí? El hueso hioides. Entonces, si el músculo se origina desde aquí arriba, desde aquí arriba, externo, y se va hasta el hueso hioides, se va a llamar esternocleidoideo. Músculo esternocleidoideo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Si va desde el esternón, la parte posterior del esternón, de la cabeza del esternón, hasta el hueso hioides, se llama músculo esternocleidoideo. ¿Se entendió o no se entendió? Bien. Ahora miren, sacamos ese músculo, le sacamos un pedazo. Y por debajo vamos a encontrar estos músculos, ¿ya? En sí está roto, lo hemos sacado, digamos, su libro está mejor. Este músculo que es por detrás del músculo externo hioideo se va a venir a llamar, si va hasta la tiroides nomás, se llama, miren, desde el esternón sube este músculo hasta el cartílago tiroides. ¿Cómo se va a llamar? Externo tiroideo, porque llega solamente al cartílago tiroides. Este es el cartílago tiroides. Hasta ahí nomás llega. Y de ahí parte otro músculo que se va desde la tiroides hasta el hioides. ¿Cómo se va a llamar? Desde el cartílago tiroides hasta el hueso hioides. ¿Cómo se va a llamar el músculo? Tiroideo. ¿Se entendió? No, todo es lógico. Y el último, que es el más importante. Este músculo, mire, que va desde el hueso hioides, desciende y va hasta la espina de la escápula. ¿Cómo se llama este músculo? Hasta el omóplato. ¿Ya? Si va desde aquí arriba, desde el hueso hioides, hasta el omóplato, hasta la espina de la escápula, se va a llamar omoideo. ¿Se entendió o no se entendió? Porque va desde el hueso, desde el omóplato, hasta el hueso hioides. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cuántos músculos entonces tenemos? 4. ¿Cuáles son esos músculos? ¿El más superficial cuál era? Esternocleidoideo, y es más medial y más superficial. ¿El otro superficial cuál es? Esternocleidoideo. El otro superficial, homoideo, son más superficiales. Y más profundo, si va del esternón hasta el tiroides se va a llamar, y va de la tiroides hasta el hioides se va a llamar. Muy bien. Entonces aquí tenemos el externo, que dijimos que era
esternoioideo. Este de aquí que es más profundo, digamos, sacamos este esternoioideo, lo sacamos y encontramos estos dos músculos más. ¿Cómo se llama este? Esternotiroideo. Y este de aquí arribita, ¿cómo se llama? Tiroideo. ¿Listo? ¿Se entendió? Va de la tiroides hasta el hueso dioides. ¿Y este de aquí cuál dijimos que era? Homoioideo. Tiene dos porciones. Una porción superior y una porción inferior. Ambos se unen por un tendón común. ¿Ya? Este es un músculo entonces denominado digástrico. No es el digástrico de acá arriba, sino es el digástrico del cuello, el músculo homoioideo. ¿Listo? Entonces si le preguntan en el examen, ¿cuál de estos son músculos de la región infraioidea? Excepto el otro. Le van a poner todo esto y por ahí le meten uno de estos de la región supraioidea. ¿Sí? Entonces los cuatro. El más superficial y medialmente es el esternoioideo. Más superficial y lateralmente se llama el músculo homoioideo, que se va a mostrar. Y el más profundo y a la línea media inferior se llama esternotiroideo. Y por encima del músculo esternotiroideo bien profundo se llama tiroideo. Son cuatro músculos. Los cuatro músculos están inervados por ¿qué nervio? El nervio hipogloso. Anote, pregunta del examen. ¿Ya? El nervio hipogloso me inerva todos los músculos de la región infraioidea. ¿Listo? Bien. Sigamos. ¿Se entendió hasta aquí? O lo vuelvo a repetir. ¿Dudas que tengo? Muy bien. Supra. Músculo. Vamos a ver ahorita los músculos de la región supraioidea. De aquí. De aquí arriba. Aquí está el hueso hioide. Aquí arriba. ¿Qué músculos hay acá debajo del mentón? Ahí está. Este es el hueso. La mandíbula. ¿Esta qué vista es? Si estoy mirando de esta manera. Inferior. Es una vista inferior. Estoy mirando de aquí. Así. Esta misma imagen la veo aquí. ¿Ya? Es una vista inferior. Aquí está el borde inferior del hueso de la mandíbula, ¿no? O del maxilar inferior. Ahí está arriba subcóndilo que está sobresaliendo y acá está la protuberancia del músculo macetero, para el músculo macetero. ¿Listo? Bien. Ahí está el tiroides, no el mismo que este. El cartílago tiroides es el mismo que este. ¿Y este huesito cómo se llama? Yoides. El que divide la región superior y supra e infra. Yoides. El hueso hioide, le vamos a poner una H. ¿Ya? Este huesito me divide los músculos supra y los músculos Infra. Estos son los infra. Este debería estar acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver los suprayoideos. Los músculos supra también son cuatro. ¿Cuál es el músculo más ancho y transverso de la región suprayoidea? Se llama el músculo miloioideo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la mandíbula había una línea que se llamaba línea miloioidea? ¿Qué músculo es este entonces? Mire, está en toda la superficie. ¿Cómo se llama? Es un músculo transverso. ¿Y el otro músculo? ¿Cuál es este aquí que lo cortamos al músculo mioideo y es más profundo? Lo cortamos, mire, lo hemos cortado. Y se ve separado, mire, su fibra y en el fondo se encuentra otro músculo. ¿Cómo se llama? Muy bien, músculo genioideo. Pregunta de examen, no se olvide. ¿Músculo qué dijo? Genioideo. ¿Ya? No se olviden cuáles son los músculos que se encuentran en la apófisis genia. A ver, ¿quién me responde eso? Muy bien, pregunta de examen, no se olviden. Genioideo y geniogloso se insertan en la fosita genio o en la apófisis genia. ¿Listo? Ahora miren, genioideo va a desde el hueso hioide, ¿hacia dónde? Hacia la apófisis genia, superior o inferior. Inferior. La superior es el genigloso, no se ve aquí. ¿Ya?
Ahora bien, ¿qué músculo es este? Más transverso y plano. Miloideo. Miloideo. Cortamos el miloideo plano, en dos pedazos, en estos dos pedazos, y en el centro, ¿qué vamos a encontrar? Estamos abriendo. ¿Qué encontramos? El músculo genioideo. ¿Es más profundo o más superficial? Más profundo. Lo hemos cortado, ¿se acuerdan? Aquí en esta parte lo hemos cortado el músculo miloideo. Lo hemos cortado. Todo este de aquí es el músculo miloideo, es transverso. Y este más superficial, ¿cómo se llama este músculo? Este de aquí. Es el músculo digástrico. Porque miren, se va de la fosita digástrica hasta la apófisis mastoide, ¿no? Ya no está dibujado aquí, pero miren, tiene el músculo digástrico tiene dos porciones. ¿Qué tal? Una porción anterior. ¿Y esta porción cómo se llama? Porción posterior. Este es el músculo digástrico. Tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Ahora miren esto que es interesante. Aquí hay una preguntaza, miren, bien rebuscada. Entre el músculo digástrico, la porción anterior y la porción posterior, está atravesando un músculo. ¿Cómo se llama este músculo que lo atraviesa el tendón común de los músculos digástricos? Pregunta de examen. ¿Cuál es ese músculo? El estiloideo. Miren, este es el músculo estiloideo. ¿Qué me está haciendo este músculo estiloideo? Miren, se divide en dos fascículos, uno posterior y uno anterior. ¿A quién me está rodeando? ¿O por quién está siendo perforado? ¿Cómo se llama este tendón? Tendón común del músculo digástrico. ¿Se acuerdan? Esta es la porción anterior del músculo digástrico y esta es la porción posterior. Ambos están unidos por un tendón. ¿Cómo se llama el tendón? Tendón común del músculo digástrico. Ahora miren, ¿a quién me está perforando ese tendón común? ¿A qué músculo? Al músculo estiloideo. ¿Se acuerdan, no? La herramienta de Violano que avanzamos en la clase. Salía de aquí 3 músculos y 2 ligamentos, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? Perfora el músculo miloideo. Sí, lo perfora el músculo. ¿Ya? No se olviden eso, es sumamente importante. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿O lo volvemos a repetir? ¿Se entendió o no se entendió? A ver, vuelve. ¿Qué músculo es este? Que le dije que es plano, está en esta región de aquí, el más plano. Miloideo. Miloideo, lo tapiza, sí, lo tapiza. ¿Ya? Hacemos un corte y encontramos aquí un músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Genioideo. Es más profundo que el miloideo. Más profundo. ¿Ya? ¿El otro músculo cuál es? Músculo digástrico. Miren, tiene la porción anterior y la porción posterior. Aquí debería estar el músculo digástrico, pero lo han cortado. Mira, ahí está cortado y aquí también está cortado. Pero ahí se ve bien la porción posterior del músculo digástrico. Es un músculo par. Sin embargo, el músculo miloideo es impar. Ya es una sola así, una sola capa de músculo. ¿Listo? Ahora miren, acá hay otro músculo. ¿Cuál es este músculo que viene? Estiloideo, que va desde la apófisis estiloide del hueso temporal hasta el hueso ioide. Estiloideo, ¿no? Entonces, ¿por quién es perforado ese músculo estiloideo? Por el tendón Común del músculo digástrico. Pregunta de examen. Eso no se olvida. ¿Listo? ¿Quién le atraviesa el músculo estiloideo? El tendón común del digástrico. ¿Ya? El tendón común del digástrico me lo perfora al externo ioideo. Eso no se tiene que olvidar. Lo vamos a igual a mostrar en la clase virtual que lo que hay. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Cuántos músculos hay? ¿Este qué músculo es? El más planchado. Miloideo. El que es impar y medio. Miloideo. Milo. Este Digástrico. músculo digástrico. Porción anterior, porción posterior. El más profundo. Genioideo. Genioideo. ¿Y el otro? Estiloideo. Estiloideo. Aquí debería igual estar, es par igual, pero no se ve, que no le dibujamos. Entonces, externoioideo. Son 4 músculos, digo, estiloideo. Son 4 músculos que se encuentran en la región supraioideo. Entonces, sí sería músculo supraioideo. ¿Ya? Eso no se olvida.
¿Se entendió hasta aquí? Sí. Ahora vamos a ver los músculos escalenos. ¿Ya? Los músculos escalenos, anoten. Los músculos escalenos son tres que se encuentran a nivel aquí del cuello, por detrás o más profundo al músculo esternocleidomastoideo. Anoten eso. Sacamos al músculo esternocleidomastoideo y encontramos en los músculos escalenos. Entonces, estos conceptos quiero que ustedes sepan. Los músculos escalenos tienen la principal función ¿de qué? De la inspiración. Son músculos que ayudan a la respiración, junto con un músculo que demostré, diafragma. Entonces vamos a ver que los músculos intercostales, el diafragma, músculos escalenos y el esternocleidomastoideo son los principales músculos de la respiración, según el examen. Eso no se olvide. ¿Cuáles son los músculos más importantes de la respiración? ¿Cuáles eran? A ver, de arriba para abajo. ¿Qué músculo es este? Esternocleidomastoideo. Los que vamos a ver ahorita, Escalenos. los escalenos. Los que están en mi parrilla costal, los músculos intercostales. Y el que divide la cavidad torácica, el abdominal, ¿cómo se llama? Diafragma. Diafragma. Esos cuatro son los principales músculos de la respiración. ¿Listo? Van a ver en pacientes con asma, por ejemplo. Los músculos escalenos y el esternocleidomastoideo se van a hacer bien visibles. Así van a ser. Van a respirar y esto se les va a notar. Y ustedes van a decir, se nota, hay respiración accesoria, se pone en el informe para cuando ustedes sean médicos, respiración accesoria les ponen, porque usa músculos accesorios de la respiración. ¿Cuáles eran esos músculos? De aquí. Y los escalenos. Se van a notar bien cuando un paciente está asmático en su crisis de asma. Van a ver ustedes. Y todo este músculo se marca. Ya van a ver ustedes, cuando les toque paciente con asma, crisis de asma, estos músculos, más que todo el esternocleidomastoideo, se hace evidente. Y los músculos escalenos empiezan a elevar la parrilla costal. Por eso con él va a decir, respirando hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué importancia clínica tienen estos músculos? Entonces, que son músculos accesorios de la respiración que solamente se encuentran visibles en pacientes con asma o alguna obstrucción respiratoria. Esto van a ver igual pacientes con neumonía, también usan estos tipos de músculos cuando la neumonía es grave. Ya lo van a ver en anatomía patológica. Neumonía aguda, severa, hiperaguda, ya van a ver. ¿Ya? Y subaguda. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué importancia clínica tiene el músculo esternocleidomastoideo y el escaleno? Son músculos accesorios de la respiración. ¿Ya? Paciente asmático se va a notar muy bien este músculo. ¿Cómo se llama? Esternocleidomastoideo. Muy bien. Es el músculo más superficial de los músculos del cuello. ¿Listo? ¿Dudas que tengo? ¿Ninguna? ¿Y cuál es la importancia del músculo infrayoideo y el suprayoideo? A ver, ¿qué importancia tiene? Movimiento de tragar. De la deglución. De la deglución. ¿Qué más? Movimiento del cuello. Descender. Dioides. Descender la laringe. Desciende hacia abajo. Y junto con el dioide lo descienden hacia abajo. Y los supra, obviamente, se elevan para arriba. ¿Listo? Esa es su importancia. ¿Quién es el nervio que le inerva estos músculos? El nervio hipóglado. Y algunos háganse del plexo cervical. Y vamos a hablar de eso. Bien. Muy bien. Vamos a entrar entonces a los músculos escalenos. Esta vez me entró en mi parcial, más que todo este de aquí, el músculo escaleno anterior. Ya. Los músculos escalenos me dije que son tres. ¿Cuáles son? Anterior, medio y posterior. Son tres. Son músculos accesorios de la respiración. Eso no se tiene que olvidar. Muy importante. Músculos accesorios de la respiración, esternocleidomastoideo y los escalenos. Muy bien. El músculo escaleno anterior, ¿ya? Noten bien. El músculo escaleno anterior se origina, ¿ya? O sea, se origina su fibra desde la vértebra C3, C4, C5 y C6. De estas tres vértebras
cervicales, por si acaso, C3, C4, C5, C6, van de arriba hacia abajo y se pillan con la primera, ¿qué es esta? La primera costilla, y esta es la segunda costilla. Entonces se van a pillar con qué costilla, miren, de C3, C4, C5, C6, ¿a qué costilla? A la primera costilla. Y acá hay un tubérculo. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el tubérculo en que se inserta el músculo escaleno anterior? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda? ¿A quién le pasa un poco? Tubérculo de Luschka. ¿Listo? O también llamado el tubérculo del músculo escaleno anterior. Lo pueden buscar en internet, ahí les va a aparecer. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar. Entonces, el músculo escaleno anterior, ¿de dónde a dónde va? C3, C4, C5 y C6. ¿Se inserta en qué costilla? En la cara superior de qué costilla? La primera. Primera costilla, no se olviden. Cara superior de la primera costilla. Esta es la costilla. Primera costilla. La costilla tiene un borde anterior y un borde posterior y dos caras. Una cara superior y una cara inferior, que está más abajo. O también le dicen cara anterior. Entonces, ¿dónde se inserta el músculo escaleno anterior? ¿Dónde se inserta? En la cara superior. Así no me decir. ¿Listo? Pichanga, ¿no es? Bien. Así. Entonces no se olviden. El músculo escaleno anterior, ahí se inserta, el tubérculo del glúteo. ¿Listo? O también llamado tubérculo del músculo escaleno anterior. Cualquiera de esos nombres le puede poner. Muy bien. Entonces se inserta directamente en la primera costilla. Bien. Escaleno medio. El escaleno medio se origina de la vértebra cervical C2, C3, C4, C5 y C6. ¿Ya? C2, C3, C4, C5 y C6. Desde ahí, de su apófisis transversa, va bajando, desciende la fibra y se inserta ¿en dónde? En la primera costilla. ¿Listo? La cara superior, la cara anterior de la primera costilla. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? El músculo escaleno medio se origina desde C2, C3, C4, C5, C6, baja por las de las apófisis transversas, baja y se inserta aquí, la cara superior o la cara anterior cara superior de la primera costilla. Y el escaleno posterior se origina de C4, C5 y C6, este negro. Y se inserta ¿en dónde? En la segunda costilla. Segunda, primera. Entonces no se olviden, si yo les pregunto, ¿qué músculos se insertan en la primera costilla? ¿Qué escaleno? C3, C4. Anterior y medio. ¿Y quién se inserta en la segunda costilla? El escaleno posterior, este negro. ¿Ya? Eso no se olvide. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien. Esto es importante que sepan. El tubérculo de Luschka, la segunda costilla, etcétera, etcétera. Son músculos accesorios de la respiración que se encargan, que se activan o se estimulan más cuando el paciente tiene alguna dificultad respiratoria. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese término médico donde dice el doctor, doctor, siento falta de aire? ¿Cómo se llama ese término médico? Asma es una enfermedad alérgica. Hipersensibilidad de tipo 1. Ya van a avanzar ese cuento. A ver, ¿cómo se llama el término médico donde hay dificultad respiratoria? Disnea. Muy bien. Disnea. Disnea significa dificultad respiratoria. ¿Y cómo van a ver su músculo del paciente? ¿Qué músculo van a ver? Los esternocleidos mastoideos, que se van a estar notando más en el paciente porque tiene dificultad a respirar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es dificultad respiratoria? En términos médicos se dice disnea. 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 Entonces, estos músculos tienen mucha importancia en
presentarse o en hacer esfuerzo accesorio para pacientes que tienen dificultad respiratoria. ¿Listo? El paciente asmático más que todo, en EPOC, en todas las enfermedades que llevan ahí viendo. Lo importante es que, y entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno posterior se encuentra un espacio. Anoten bien, hay un espacio. Y entre el músculo anterior, escaleno anterior y el músculo escaleno medio, ahí está bien. Escaleno anterior, escaleno medio, en verde es el medio. Hay un espacio. Contenido de ese espacio. Y lo vimos en el cuadro. Contenido. Plexo braquial y la arteria subclavian. Anoten bien. ¿Ya? Plexo braquial y la arteria subclavian. ¿Por dónde pasa el plexo braquial? Le van a decir a nivel del cuello. Pregunta de examen. ¿Por dónde pasa? Anteriormente con el músculo escaleno anterior y posteriormente con el músculo escaleno medio. ¿Ya? Entre el medio y el posterior no hay nada. Entonces no se olviden. Hay un espacio entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Hay un espacio. Contenido. Plexo braquial y arteria subclavia. Plexo braquial y Arteria subclavia. arteria subclavia. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Muy bien. ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Dudas que tengan? El músculo escaleno posterior. ¿Sí? El músculo escaleno posterior dijo que se inserta en la segunda costilla, pero En la ¿en segunda qué, costilla. ¿en qué cara? ¿Mm? ¿En qué cara? En su cara superior. ¿Ya? Muy bien. ¿Y dudas que tengan? ¿Ninguna? Contenido del espacio entre interescalénico se llama eso. Así lo va a poner la pregunta. Interescalénico. Contenido. Plexo braquial y la arteria subclavia. Ya vamos a ir avanzando eso, chicos. Ya vamos a ir avanzando, pero lo que importa es que ustedes se lo sepan aquí. Es la arteria subclavia y el plexo braquial. Se lo metan aquí y cuando nosotros avancemos plexo braquial y arteria subclavia se van a acordar. ¿Listo? Bien. A ver, ¿qué más? Vámonos al triángulo del cuello, que es lo que igual les va a entrar en su examen. Triángulo del cuello. ¿Qué tipos de triángulos hay? ¿Ya? ¿Qué vista es esta? ¿Cómo que anterior? ¿Quién dio anterior? No la vi, no importa. ¿Cómo fue anterior? Tienen que acordarse. La memoria fotográfica tiene que estar. Ahí está en su página de su libro si quieren verlo mejor. Esta es la parte del oído, la oreja. Bien. ¿Cuál es el músculo más voluminoso? Le dije. Externo, cleidomastoideo. Todo este músculo es el músculo esternocleidomastoideo. Tiene dos fascículos de superior a inferior. ¿Cuáles son? Está yendo aquí al esternón. ¿Cómo se llama? External. Y este que se va a la clavícula. Clavicular. Muy bien. Y acá hay otro músculo después, que es el músculo trapecio. Miren, este es el músculo trapecio. ¿Ya? Le colocamos estructura, digamos, en la parte aquí de mi nuca. Ustedes tóquense aquí atrás. Lo primero que se van a tocar, ¿qué músculo es? Trapecio. ¿Ya? Imagínense, ahí está la parte del cuello del paciente y ahí está el músculo trapecio. Y este músculo esternocleidomastoideo. Hay un espacio entre el músculo trapecio y el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y se llama triángulo occipital. ¿Listo? ¿Notan bien? Ahorita vamos a ver esto. Primero reconozcamos qué es lo que estamos dibujando. Este es el... ¿Qué hueso es este? Hioide. Muy bien. Este es el cartílago. ¿Sí? Tiroide. Aquí está el músculo. ¿Cuál era el más hacia medial de los músculos inferiores? Más medial y más superficial. ¿Cómo se llamaba? Externo. El músculo externo hioideo. Muy bien. Y este de aquí que tenía dos fascículos, una porción superior y una porción inferior, ¿cómo se llamaba? Digástrico. Músculo. Homoioideo. Miren, se va desde el hioide hasta la escápula. ¿Cómo se llama? Homoioideo. Homoioideo. Miren cómo
atraviesa por delante o por detrás del músculo esternocleido mastoideo. Detrás. Por detrás. ¿Ya? ¿Se guiaron más o menos en el dibujo, no? ¿Se guiaron? Bien. Esta parte de aquí, miren. Esta parte de aquí. Voy a borrar este cambio de dirección. Eso es el gástrico, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Hay alguien que se fijó bien. Vamos a lo digáis. Pero miren aquí. Línea media. Ya, la línea media imaginaria que nosotros cortamos, línea sagital. Entre la línea sagital, línea imaginaria, hasta el borde anterior del músculo homoideo y el borde anterior del músculo esternocleido mastoideo hay un espacio o un triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? Triángulo. Triángulo anterior también llamado triángulo muscular. Porque contiene a los músculos infraoideos, contiene a las glándulas tiroides y a las glándulas paratiroides. ¿Ya? ¿Cómo se llama este triángulo? Triángulo muscular. Triángulo muscular. ¿Por qué? Porque contiene. Porque contiene a qué? ¿Ya? Contiene a los músculos infraoideos, estos de aquí, los que nombramos, los 4. ¿Y qué más? ¿Qué glándula? Si es aquí, este es el triángulo muscular. Yo estoy tocando. La glándula tiroides y la glándula parótida. ¿Bien? Aquí se encuentra, ese es el contenido. Bien. ¿Cómo está delimitado anteriormente este triángulo muscular? Línea media y borde anterior del músculo homoideo en su porción superior y borde anterior del músculo, ¿qué músculo es este? Esternocleido mastoideo. Así se forma el famoso triángulo, ¿no? De un triángulo. Eso no se tiene que olvidar. Y superiormente está limitado por el borde inferior del hueso ioico. ¿Se entendió hasta aquí? Bien. Ahora, entre el músculo homoideo en su borde posterior, ¿qué borde es este? No se olviden que este borde, cuando yo hablo de borde anterior, es que el músculo tiene un borde hacia adelante, que es anterior, este borde de aquí, y un borde posterior, que es hacia atrás. ¿Ya? Entonces, del borde anterior hasta el borde posterior de qué músculo? El borde posterior del músculo homoideo. ¿Y el techo de quién? El ligástrico. De la porción posterior del músculo digástrico. Así está delimitado el triángulo carotídeo. Ya ese me entró bien en mi examen. Triángulo carotídeo, ¿cuál es el contenido? Arteria carótida. La bifurcación de las arterias carótidas primitivas, comunes. ¿Listo? Anoten ahí, bifurcación. Aquí, en este triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? Triángulo carótido. Miren cómo está formado este triángulo carotídeo, ¿no? Son del cuello, de esta región del cuello. Ya se llama triángulo carotídeo. ¿Qué triángulo era? Triángulo muscular. ¿Cómo está delimitado el triángulo carotídeo? Aquí, borde homoideo. Aquí, y aquí, ¿de qué porción? Posterior. Porción posterior del músculo digástrico. No se olviden, mira, aquí está la mandíbula. Hasta aquí se inserta el músculo digástrico. Entonces la porción posterior del músculo digástrico me delimita el triángulo carotídeo. Y la pregunta era lo siguiente: ¿cuál es el contenido del triángulo carotídeo? ¿Cuál es? Bifurcación de la carótida. Ya para hacer eso con el doctor. ¿Qué más? Vena yugular interna. Tercero, nervio vago y el nervio hipogloso. ¿Listo? Esas 4 estructuras forman parte del triángulo carotídeo. ¿Listo? Pregunta del examen. Ese me entró a mí en el examen. Yo les digo. Y había un excepto ahí, me acuerdo. Decía el nervio accesorio. Esa era parte. Porque el nervio accesorio pasa por aquí. Por el triángulo posterior, o también llamado occipital. ¿Listo? Ese era el excepto en el examen. A ver otra vez. Contenido del triángulo carotídeo. Bifurcación, ¿qué más? Vena yugular interna, ¿qué más? Nervio vago y hipogloso. ¿Accesorio hay o no hay aquí? No, porque el nervio accesorio pasa por el agujero rajado posterior, ¿de acuerdo? Entonces pertenece al triángulo posterior. Vamos al triángulo posterior.
Aquí, ¿borde de quién? ¿Borde anterior o posterior? Posterior. Posterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Aquí? ¿Borde anterior de qué músculo? Músculo trapecio. Aquí también un triángulo. ¿Sabes? Y aquí arriba en su base, el borde superior de quién? Homoioideo. Del músculo homoioideo. Y así me dibuja un triángulo. Contenido de ese triángulo: ramos posteriores del plexo cervical. Anote bien, ramos posteriores del plexo cervical. ¿Qué más pasa por aquí detrás? El nervio accesorio. ¿Ya? Por aquí pasa un nervio. Pasa un nervio. Y ese nervio me inerva el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto, ¿por dónde pasa? ¿Por qué triángulo atraviesa el nervio accesorio? ¿Qué triángulo? Triángulo occipital. Muy bien, ¿cómo se llama este triángulo? Triángulo occipital. ¿Ya? Todo este en sí es un triángulo posterior, chicos. Todo este en sí, pero se subdivide en triángulo occipital. Y acá hay otro triángulo, ¿lo ves? Hay otro triángulo. Se llama el triángulo homoclavicular. ¿Ya? O supraclavicular. Contenido. A ver. La arteria subclav. ¿Listo? Por ahí pasa la arteria subclav. Ya vamos a avanzar igual nosotros. Subclav. Aquí. Arteria subclav. Sí. Y aquí está el famoso triángulo de Sedillot. ¿Se acuerdan que vimos en el cadáver, no? Triángulo de Sedillot. Contenido. Contenido. Nervio frente. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Ya hemos visto todos los triángulos. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué preguntas tienen? ¿Preguntas? ¿Todas? Que vuelvo a repetir. ¿Algún triángulo? El triángulo occipital. ¿Ya? ¿Cuál es su contenido? Ramos posteriores de los plexos cervicales. ¿Qué más? Nervio accesorio. Y una arteria. Check. ¿Qué arteria pasa por ahí? Si es región occipital, arteria Occipital. occipital. Y la arteria transversa del cuello. ¿Ya? Esas tres, entre esas cuatro estructuras pasan a nivel del triángulo occipital. Y me acuerdo que en examen, el triángulo de Cortillo decía su contenido es excepto. Y había la opción que era, creo, el inciso E o D, no me acuerdo, y decía el nervio accesorio, nervio espinal o accesorio. Y ese era el excepto. Este no teníamos que colocar. Porque ¿dónde pertenece el nervio espinal o accesorio? En el triángulo occipital. ¿Listo? No le van a poner el triángulo posterior porque el triángulo posterior me contiene al triángulo occipital y al triángulo homoclavicular. Y por ahí pasa, ¿qué le dije? La arteria. ¿Qué pasa por ahí? La arteria circular. Límites del triángulo homoclavicular, límites. Anteriormente se limita con el borde posterior del Esternocleidomastoideo. músculo esternocleidomastoideo. Aquí, por el borde anterior de qué músculo. ¿Este qué músculo es? Homoioideo. ¿Y la base? ¿Cómo que yo? ¿Este qué hueso es? Lo vimos en el cadáver. Clavícula. Clavícula. ¿Listo? Aquí abajo. Sí. ¿Ya? Aquí arriba está el video. Este triángulo me olvidé, este falta. Acá hay otro triángulo. El triángulo submandibular. Submandibular. Está limitado entre ambas porciones del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Contenido. Igual es el tercer examen. Contenido. Arteria facial. Arteria mandibular. Arteria y vena facial. Muy bien. ¿Qué más?
La glándula submandibular, ¿no? Porque se llama triángulo submandibular. ¿Qué es el contenido? El nervio hipogloso. ¿Qué músculos me inervan el nervio hipogloso? Todos los músculos de la lengua. Estos de aquí son músculos de la lengua y están inervados por el nervio hipogloso. Ya vamos a hablar sobre eso. ¿Me entendieron aquí? Sí. Ahora por último, ¿quién me inerva el músculo trapecio y el esternocleido posterior? ¿Qué arteria? ¿Qué nervio? Nervio espinal o también accesor. ¿Por dónde pasa? A nivel del cuello, ¿por dónde pasa? Por el triángulo occipital. Y a nivel de la base del cráneo, ¿por dónde pasa? A nivel de la región de la base del cráneo. ¿Por dónde pasa? No, le dije de tarea que investiguen, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Le dije yo de tarea. ¿Cuál es el contenido de los huesos rasgados anterior y posterior? ¿Cuál es el contenido entonces de los huesos posterior? Rasgado posterior de la base del cráneo. Yugular, interna y el noveno, décimo y octavo. Muy bien, la triple X, ¿no? Y por ahí de esa triple X sale el nervio accesorio de la base del cráneo y se dirige aquí a nivel del cuello, el triángulo occipital, e inerva al músculo, el esternocleido mastoideo y el trapecio para que puedan el paciente mover la cabeza y poder agacharse. Si este nervio se lesiona, el paciente va a estar así, ahí, y así va. Entonces, si es que el nervio accesorio se afecta, porque es una inervación motora al esternocleido mastoideo y al trapecio. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Bien, ¿sin dudas que tengan? ¿Dudas? ¿Qué ves? ¿Dudas que tengan, chicos? Así tienen que, yo les recomiendo que dibujen, ¿ya? Es más bonito dibujar así, y así a ustedes se les queda esa anatomía. Ah, si en mi consejo esto decía esto, se van a guiar, ¿listo? Yo les aconsejo que dibujen. Miren, y así ustedes se van a dar cuenta, le sacan foto con su ojo, y ya en su examen, esto bien mi ojo, la empieza. Eso yo recomiendo, chicos, siempre estudien y siempre correlacionen el con clínica. A mí me gusta siempre correlacionar para qué sirve cada uno de lo que estudiamos, porque si no, no nos interesaría. Entonces, por eso es bueno saber para qué me sirve esto, para qué me sirve esto. ¿Listo? ¿Dudas que tengan? ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ninguna duda? ¿Es el que dijo del cuello del cadáver? Ah, ahorita, rato. No lo anoté. Ahorita le pregunto. Ahí se encuentra la letra. Esta es la tráquea, ya está entrando al pulmón. Este de aquí que ven, este es el cardiotiroides y adelante este que está la glándula tiroides. ¿Cuál era el nombre del triángulo que mencionó? El triángulo submandibular. ¿Contenido? ¿Cuál es? Arteria vena subclavia, nervio submandibular. ¿Cuál? ¿Aquí? ¿Vena subclavia? No, este es el triángulo homoclavicular. Ahí está el chipao. Homoclavicular. Homoclavicular. El contenido es la arteria circular. Mira, me desmayé. Pregunte, chicos.